Llamadme pesado, pero es que tengo que serlo, porque quiero serlo. Y más debo serlo cuando el tema a tratar es uno tan importante como la solidaridad. Si queréis pasar el vídeo, muchas gracias por entrar al canal. Si os quedáis también, muchas gracias. Y sobre todo, compartid el vídeo. Quiero que este mensaje llegue muy lejos, y a cuanta más gente mejor. Me da igual si es gente anónima o conocidos y famosos. Me da lo mismo. Lo único que quiero es que llegue lejos. Desde luego, esta solidaridad no la puedo concebir si no nombro a la Fundación Isabel Enrique Díaz y a su director, Luis García Enrique. Para mí, el señor de los milagros. Solidaridad en mayúsculas. ¿Por qué digo esto? Porque es cierto. Desde que la Dana arrasara varias localidades de la provincia de Valencia, la Fundación se ha volcado con todos los afectados desde el primer día. En apenas una semana ya había movilizado decenas de personas en la provincia de Almería, ya había recaudado fondos en donaciones, material de primera necesidad, alimentos, medicinas y más. Ya tenía un gran cargamento para llevar personalmente a esas poblaciones devastadas. Han pasado 5 meses desde que ocurriera aquello. Un proyecto que iba a durar 2 o 3 meses se ha ampliado a todo el año 2025. No quieren olvidarse de nadie. La Fundación Isabel Enrique Díaz sigue allá, al pie del cañón, ayudando a quienes más nos necesitan. Un batallón de más de 100 personas en esas poblaciones. Hay que recordar que comenzaron solo con 4 personas. Se encuentran reparando viviendas, guarderías, escoletes, como la llaman allá, repartiendo mobiliario de todo tipo, comprando y entregando electrodomésticos, sobre todo a personas mayores. Y esto, gracias a la ayuda de comercios valencianos de la zona, que también han sufrido el desastre de la Dana, pero que con la ayuda de todos han conseguido tirar hacia adelante. La Fundación está dando vida, repartiendo alegría, devolviéndoles la sonrisa que perdieron aquella fatídica tarde de finales de octubre. Y todo ello gracias a las donaciones que la Fundación Isabel Enrique Díaz ha ido recibiendo durante todo este tiempo de particulares, gente anónima y de empresas. Dinero que sigue recibiendo, donaciones gestionadas por la propia Fundación. Aquí no hay ni administración pública ni político alguno que meta la mano en la caja, porque no son bienvenidos. Todo lo lleva la institución almeriense. Así que yo y muchísima gente, empresas y otras organizaciones confían y confiamos en la Fundación y en todo lo que está haciendo por la gente de Valencia, además de otros proyectos que tienen en marcha en Almería y otros que están preparando para un futuro próximo y que solamente puedo decir esto, van a sorprender y mucho. Si queréis, podéis entrar en su página web, cuyo enlace es fundacionisabelhenriquediaz.org, todo junto, o su perfil en Instagram, fundación.isabelenriquediaz, y podéis ver fotos y vídeos de todo lo que están haciendo en estas poblaciones de Valencia. Incluso podéis ver a todos los voluntarios que están colaborando con ellos. Gente extremadamente maravillosa y solidaria. Si aún estáis viendo el editorial, espero que sí, quiero pediros que colaboréis con la Fundación Isabel Enrique Díaz. Que donéis, por muy pequeña que sea la cantidad, para que sigan ayudando a la gente de Valencia, que lo ha perdido prácticamente todo por culpa de la Dana. Por esas personas mayores que llevan meses sin poder bajar a la calle porque el ascensor sigue estropeado. Por esos niños que quieren regresar a sus centros educativos y que de momento no pueden hacerlo porque están destruidos o no tienen mobiliario ni material educativo para poder abrir y tienen que viajar hasta 30 kilómetros para poder ir a clase. Por aquellos que aún tienen que seguir haciendo cola para poder comer, ya que aún no les ha llegado la ayuda para poder cocinar en sus casas de manera independiente. Porque sí, hay, y muchos, pero esto ya no sale en los medios de comunicación. Por todos los que han perdido sus hogares y se han quedado con lo puesto. Ahí tenéis la manera de cómo colaborar con ellos, aunque lo vais a ver también en pantalla. Desde donar a través de Bizum, a través de transferencia bancaria o contactando con ellos a través de correo electrónico, porque tenéis material de todo tipo que donar, sobre todo si sois empresas. Toda ayuda será bienvenida. De nuevo, en nombre de la Fundación Isabel Enrique Díaz y del mío propio, muchas gracias por vuestra colaboración. Y ahora, noticias. Ni en la mejor película de humor española de los años 70 se podría encontrar un guión mejor, como el que han vivido los viajeros del tren Alvia 2366 de Madrid a Almería. En esta ocasión, la historia comenzó en el punto de origen, en la estación de Atocha. Los pasajeros estaban preparados en el andén para efectuar su salida a las 16:10 horas de Madrid, con destino a la región almeriense. Pero una vez más, y ya son muchas, un nuevo problema acechaba lo que hubiera sido un viaje de placer y descanso, y se convirtió, otra vez, en una pesadilla. Sin explicación alguna, los viajeros tuvieron que esperar más de 2 horas en la estación de Atocha para comenzar el trayecto de Madrid a Almería.
Durante ese tiempo, Renfe nada más envió un mensaje al móvil en el que se advertía que debido a una incidencia operativa, su tren Alvia efectuará su salida con unos minutos de demora. Presta atención a las indicaciones del personal de la estación, así como a las pantallas informativas. Disculpen las molestias. Unos minutos que se convirtieron en horas, aunque suene muy poético. Unas molestias que volvieron a repetirse poco después, nada más iniciado el viaje. A la llegada a la estación de Córdoba, los pasajeros tuvieron que bajarse del tren para subirse a otro y reemprender el viaje hasta la estación temporal de Huércal de Almería. Renfe, para intentar calmar los ánimos, que ya se encontraban bastante caldeados por la situación, no se le ocurrió otra cosa que repartir una bolsa con un sándwich, patatas fritas, chips, una botella de agua y una chocolatina Kit Kat. La empresa ferroviaria vuelve a demostrar su falta de preocupación por el trayecto entre Almería y la capital de España. Desde que comenzó el año han sido varias las situaciones problemáticas que han vivido los pasajeros en esta línea. Un problema que en lugar de solucionarse se agrava cada vez más y cuya amargura no se puede remediar ni con chocolate. Atención, papás y mamás almerienses que tengáis hijos pequeños y queráis apuntarlos ya para el próximo curso 2025-2026. Guardería gratuita para menores con edades entre los 2 y 3 años de edad. La noticia, muy esperada por muchos padres y madres, la ha publicado la Consejería de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía, cuya responsable es la consejera almeriense Mari Carmen Castillo. Más de 6.900 menores en la provincia de Almería se beneficiarán de esta medida histórica, según la Junta, que supone un gran avance en la conciliación familiar. ¿Esto qué significa? Que más del 73% de los niños que cursarán el primer ciclo de educación infantil, de 0 a 3 años, tendrán acceso sin coste a la atención socioeducativa. Además, habrá bonificaciones según la renta de cada familia en comedor, aula matinal y de tarde. Y para que tengáis el calendario bien presente, las clases comenzarán el tercer día hábil del mes de septiembre y finalizará el penúltimo día hábil del mes de julio. Según la Consejería de Desarrollo Educativo, esta nueva medida beneficiará a 235 escuelas infantiles de la Junta y centros adheridos en la provincia de Almería, 6 más que el curso 2024-2025. Padres y madres, hay que darse prisa porque la reserva y solicitud de plaza en educación infantil comenzó el lunes 17 de marzo y finalizará el 28 de marzo de 2025, ambos inclusive. En este periodo se podrán matricular todos los niños y niñas que se encuentren estudiando en escuelas infantiles de titularidad de la Junta de Andalucía y en escuelas infantiles y centros de educación infantil adheridos al programa de ayuda a las familias y que deseen continuar escolarizados en el mismo centro. Por otra parte, hay un segundo periodo de admisión ordinaria del 1 al 30 de abril de 2025, ambos inclusive. En esta fase podrán inscribirse por primera vez en un centro educativo todos los niños y niñas de entre 16 semanas y 3 años. La Junta deja clara una cosa: no se puede preinscribir a una niña o a un niño hasta que haya nacido, antes no. Así que no lo dejéis todo para última hora, que luego comenzarán las prisas, se hará todo mal y vendrán las quejas. El tema de las mascarillas sigue dando de qué hablar en toda España y por supuesto también en Almería. Y es que este caso que salpica de pleno a la Diputación de Almería entra en su fase principal. Por primera vez los investigados han comenzado a declarar ante el juez en Almería por presuntos delitos contra la administración pública. Las declaraciones han arrancado esta semana, según ha dictado el juzgado de instrucción número 1. Tras años de espera, el juez Eduardo Martínez Gamero ha recordado que el Ministerio Fiscal solicitó estas diligencias en 2022, cuya causa fue denunciada en Barcelona ese mismo año, pero que hasta ahora no se habían llevado a cabo. El juez Martínez Gamero destaca la existencia de un informe provisional de peritaje judicial de gran relevancia en lo que respecta a la presunta comisión de un delito contra la hacienda pública, en el que se solicita información sobre la cuantificación de las rentas que finalmente van destinadas a realizar pagos a terceros intervinientes en la operación de intermediación y movimientos bancarios que pongan de manifiesto una disposición de fondos de Corpfam por parte de Kilian López Solé. La UCO estima que uno de los principales investigados, Kilian López Solé, se habría quedado con cerca de 950.000 euros. Entre los investigados está Transolver Finance, Vox, PSOE y la Diputación de Almería. En total, 17 personas acusadas, entre las que se encuentran el ex vicepresidente de la Diputación de Almería, Óscar Liria, el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, tío del exdiputado, y varios miembros más de la misma familia, así como empresarios y otros políticos. Finalmente, el juez Martínez Gamero solicita que se aclare el estado en que se encuentra el informe definitivo acerca de la posible comisión de delitos contra la hacienda pública. El responsable de la causa exige que se precise qué información requiere para la culminación de tal peritaje, una pieza clave para el avance del caso.
Salidas de emergencia rotas, falta de barandas en las escaleras, goteras en el gimnasio cuando llueve, aseos rotos desde hace meses, puertas descolgadas, un muro a punto de derrumbarse o vallas sujetas por barrotes desgastados por el óxido. Este es el panorama que presenta el Centro de Educación Infantil y Primaria Virgen del Mar de Cabo de Gata, un auténtico peligro para los 350 niños que estudian en este centro. Así lo han denunciado los concejales del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Almería, Carmen Aguilar y José Fernández Mañas, que han comprobado de primera mano el estado en el que se encuentra el colegio. Carmen Aguilar ha comentado que la estampa que nos hemos encontrado es estremecedora. No sé cómo los concejales del equipo de gobierno pueden dormir tranquilos conociendo el peligro que corren los niños de ese colegio, especialmente en los días de fuerte viento. Aguilar ha destacado la insensibilidad de los concejales del Partido Popular que son conocedores de la situación y no hacen nada. La concejala se pregunta cómo es posible que aún no hayan arreglado ni hayan iniciado los trámites para arreglar ninguno de estos desperfectos que pudieron ver con sus propios ojos ese día, el Día de la Bandera, rodeados de niños. La edil también ha criticado el fracaso de la aplicación móvil que puso en marcha el ayuntamiento para solucionar los desperfectos que surgen en los centros educativos de la capital. Comenta que cuando falla, desaparecen las incidencias que envían la dirección de los centros. La representante del PSOE ha cerrado su denuncia recalcando que nuestros colegios públicos tienen que estar en las mejores condiciones y tiene que haber una brigada específica de mantenimiento de colegios que responda a las necesidades de los equipos directivos con la eficacia y celeridad que merecen nuestros niños y profesores. Si aún buscas tu destino ideal de vacaciones para esta Semana Santa, atento, la plataforma de viajes Atrápalo ya lo ha encontrado por ti. Y es que la provincia de Almería se ha colado este año entre los 4 destinos con más demanda de reservas para la Semana Santa, solo por detrás de Tarragona, Alicante y Málaga. Este estudio demuestra que el 82,23% de las reservas programadas por los usuarios de la web de viajes han elegido localidades de dentro de España como lugar de descanso y disfrute durante estos días. Según Roberto Ramos, director de Producto y Operaciones de Atrápalo, en Semana Santa, donde la duración de las vacaciones está entre 4 y 7 días, los españoles mayoritariamente se decantan por destinos de playa o culturales cercanos. Así que no es de extrañar que la provincia de Almería esté entre las favoritas. La región de Almería, tanto la capital como las diferentes localidades almerienses, tiene mucho que mostrar al visitante durante estos días de Pascua. Una lista infinita de lugares que visitar y disfrutar, tanto en el ámbito de ocio como en el cultural y gastronómico. Desde Pulpí hasta la localidad de la Alcazaba, desde Topares hasta la propia ciudad de Almería. Toda la provincia te espera para que recorras sus pueblos, sus calles, conozcas a su gente, disfrutes de la gastronomía, de sus restaurantes, donde te cocinarán platos con productos locales de primera calidad, te empapes de su cultura y sus tradiciones. Y todo ello para que cuando vuelvas a tu hogar lo hagas con una sonrisa y con ganas de regresar de nuevo a la provincia de Almería. Ya sabes, en Almería tienes tu casa. Felices vacaciones. Llegamos al final de la edición de esta semana. ¿Crees que ha faltado algo de interés? Deja tu opinión en comentarios y te leo. No olvides dar like al vídeo, suscríbete al canal si no lo has hecho ya y comparte para que llegue lejos. De esta manera apoyas al canal, das más visibilidad y en un futuro se podrán hacer más cosas. Si quieres proponer temas que interesen o denunciar algo que perjudica la vida diaria de la capital o de alguna localidad de la provincia, hazlo llegar con pruebas y se enviará a quien corresponda esperando su respuesta. Si no contestan, la denuncia se publicará en la siguiente edición. Muy buenas a todos, sacias y sacios, gracias por escucharnos una semana más y hasta una próxima edición de Esto es Almería, Sacio.